Buenas tardes a todos. Hoy tengo el agrado de comunicarme nuevamente con ustedes para continuar con la cursada de la asignatura práctica de campo 3. Aprovecho la oportunidad para informarles que he leído la planificación didáctica que cada uno de ustedes me ha enviado y me encuentro en etapa de corrección de los PowerPoint. Quienes aún no lo hayan enviado, solicito que en la medida de sus posibilidades lo hagan, a fin de ya comenzar con una etapa de prácticas a nivel virtual. Organizaremos un cronograma y luego ustedes, con una plataforma elegida a través del consenso, tendrán la oportunidad de dar sus prácticas a través de la virtualidad, por lo menos hasta que se retome la presencialidad. Hoy, puntualmente, nos encontramos para abordar el tema de la reflexión sobre las prácticas docentes y comenzar a pensar en el sentido que tiene la reflexión específicamente sobre las prácticas docentes. Ustedes fundamentalmente en el foro han vertido observaciones y consideraciones de una gran riqueza, motivo por el cual, luego de leerlas y analizarlas, las he tomado como apuntes para la reflexión. Y algunas respuestas del foro apuntaban con respecto a cuáles eran los aspectos que ustedes consideran necesarios e ineludibles al momento de seleccionar y de diseñar actividades de clase. Ustedes verán que algunas respuestas están con color negro, mientras que otras con color azul. Las de color azul son las que yo he incorporado a las respuestas de ustedes. Y ustedes, con respecto a la selección, consideran que es importante tener en cuenta la tipología del contenido, es decir, la naturaleza del contenido, es decir, que si es un contenido que proviene de las ciencias sociales, determinará en parte cuáles son las actividades a realizar, si son las que provienen de las ciencias fácticas o de las ciencias formales, determinarán otro tipo de contenido a elegir. Ustedes también hablan de que al momento de seleccionar y diseñar actividades debemos tener en cuenta la motivación de los alumnos. Y con respecto a esto, recupero de nuestros saberes didácticos los criterios para la motivación que la autora María Cristina Davini nos trae al respecto y que ha sido un contenido que hemos abordado el año pasado en didáctica y currículum y que también es muy necesario a la hora de seleccionar nuestras actividades. También ustedes hablan del tiempo disponible para el desarrollo de la clase, es decir, si es una actividad demasiado prolongada o si se insume demasiado tiempo de la clase para su desarrollo. Y ustedes también tienen en cuenta el ritmo de aprendizaje de los alumnos, a lo que yo agrego los estilos de aprendizaje. ¿De qué hablamos cuando hablamos de estilo de aprendizaje? Ustedes habrán escuchado, ¿no?, a pares, a otros docentes, alumnos, hablar que tienen más facilidad para aprender si escuchan, mientras que otros si leen, tienen más posibilidades de fijar, de construir conocimiento, mientras que otros también recuerdan cómo es la dinámica de la clase. Esto hace referencia a los estilos de aprendizaje y hoy por hoy es muy importante tenerlo en cuenta, no solamente cuando hablamos de clases presenciales, sino también cuando estamos hablando de clases a través de la virtualidad. Y hay otro punto que ustedes hacían referencia de las principales fuentes para la selección y el diseño de actividades. Y ustedes ponderaban el trabajo colaborativo, el intercambio que les pueden brindar los pares docentes y también, ¿no es cierto?, la búsqueda en Internet. Estas son dos fuentes
claras, ¿no? Por un lado, el intercambio, lo que pueden reconocer, lo que pueden recomendar los pares y además también Internet. Pero esta selección y este diseño debe hacerse fundamentalmente con un encuadre didáctico. El encuadre didáctico, los conocimientos que nos provee la didáctica, es uno de los requisitos fundamentales como marco que nos asegura prácticas de enseñanza de calidad. ¿Mm? Es decir, pueden ser actividades muy atractivas, pero debemos tener en cuenta el qué, el cómo, a quiénes estamos enseñando, si en realidad son actividades que potencian la motivación, si son actividades que tienen en cuenta la construcción de conocimientos. La didáctica es una herramienta que nos sirve, nos permite encuadrar y nos permite realmente determinar si son actividades pertinentes y relevantes para nuestros alumnos. Nunca olviden encuadrarlas dentro del saber didáctico. Nunca olviden hacerse verdaderamente las preguntas de ¿para qué? ¿Cuál es el sentido de esta actividad? ¿Qué lograrán nuestros alumnos con esta actividad? ¿Lograré motivarlos con esta actividad? ¿Serán consecuentes con la concepción de aprendizaje que yo manejo? Todas estas preguntas, por favor, hay que hacerlas al momento de seleccionar o de diseñar una actividad, ¿sí? Con respecto a otro punto que tiene que ver con la relación entre la selección y diseño de las actividades y el aprendizaje de los alumnos. Ustedes hablan muy acertadamente de atender al ritmo de aprendizaje de los alumnos, de favorecer el aprendizaje significativo, debemos motivar, estas actividades tienen que ser motivadoras para lograr aprendizaje. Pero yo agrego, y ahora sí, traigo un contenido propio de didáctica del nivel superior, que son las competencias para enseñar, y en el texto del pedagogo Philippe Perrenot, que ustedes tuvieron la oportunidad de leer y analizar, nos habla Perrenot de que debemos conocer la psicología genética, es decir, cómo aprenden nuestros alumnos, cómo construyen conocimiento. Y en notas de interés, una de ustedes, una de las alumnas, hacía referencia a que la psicología genética es novedosa para ustedes. La psicología genética, si ustedes quieren investigar sobre psicología genética, uno de los representantes de la psicología genética es Jean Piaget. Piaget nos habla de que nosotros, hasta el momento en que vamos desarrollando nuestra inteligencia, atravesamos diferentes estadios y que en cada uno de los estadios tenemos una característica, una forma particular de construir conocimientos. Si lo hacemos en forma sintética, veremos que los niños, ¿sí?, construyen conocimiento necesitando material concreto, mientras que nosotros, los adultos que ya hemos accedido a un pensamiento abstracto, podemos prescindir del material concreto, podemos hacer abstracciones. Es muy importante conocer cuál es la forma en que nuestros alumnos aprenden. Vamos a trabajar con alumnos adultos. Bueno, los alumnos adultos pueden hacer abstracciones, pueden hacer análisis, síntesis, pueden hacer relaciones entre contenidos. Eso es lo que nos provee la psicología genética. Y yo le agrego fundamentalmente a la hora de seleccionar actividades, teniendo en cuenta su relación con el aprendizaje, de reconocer nuestra propia concepción de aprendizaje. En este sentido debemos ser sinceros. Si es que nosotros adherimos a una concepción de aprendizaje absolutamente tradicional, enciclopedista, en el cual el aprendizaje es solo transmisión de conocimientos de tipo memorístico, o si nosotros adherimos a una concepción de aprendizaje significativo, y entonces si adherimos a una
un aprendizaje significativo, también el modo en que nosotros, el lugar que le asignemos al trabajo con las representaciones previas de los alumnos, con las concepciones previas de los alumnos, y al lugar que le asignemos al trabajo con el error, eso también va a estar determinado por la concepción de aprendizaje a la cual nosotros adherimos. Debemos ser consecuentes. De nada vale traer una actividad, ¿no?, que propicie un aprendizaje significativo si nosotros ponderamos solamente un método expositivo. En esto tenemos que ser sinceros, y de eso se trata cuando reflexionamos, cuando revisamos nuestras propias prácticas. Si nosotros, por supuesto, como es el caso de esta cátedra, adherimos a una teoría del aprendizaje significativo, por supuesto que vamos a trabajar con las representaciones, con las concepciones de los alumnos. Y esto no es solamente para conocer cuáles son sus contenidos, sus conocimientos previos en su estructura cognitiva, sino también es para valorar el aporte. Cuando realmente en un aula se escuchan todas las voces de los alumnos en términos de sus representaciones previas, todos los alumnos se sienten valorados. Y entonces el docente toma esas representaciones y en realidad los conduce para cotejar esos conocimientos previos con el conocimiento que quiere enseñar. ¿Bien? Y tomo algo que ustedes han vertido en el foro que me pareció muy interesante. El sentido de trabajar con las representaciones de los alumnos es encontrar un punto de partida en el cual apoyarnos, para luego poder confrontar estas representaciones con los contenidos que aporte el docente, y de esta forma comenzar a estimular el proceso de aprendizaje. Esta, ¿no?, frase de ustedes representa lo cognitivo y a su vez representa el estímulo hacia el aprendizaje y el sentido de valorar la expresión del alumno, ¿sí? Bien, y por supuesto que el trabajo constructivo del error es ni más ni menos que escuchar, ¿no?, ese error para considerarlo como una herramienta para enseñar. ¿Por qué? Porque el error nos da la evidencia de cuál es el proceso, la lógica de pensamiento por la cual el alumno ha llegado a esa respuesta y no a la respuesta que nosotros estábamos esperando. Es una forma también de comprender el proceso de pensamiento de los alumnos, ¿sí? Y es, por supuesto, también valorarlo, porque no es decirle al alumno, no sabés, o estás equivocado, o esto es un error, sino que verdaderamente permitirle, conducirlo a que él mismo descubra el conocimiento. Por supuesto que esto lleva más tiempo, pero verdaderamente ese conocimiento se aprende significativamente. Ese es el verdadero conocimiento que se construye. ¿Bien? Y el último punto que hacíamos referencia es lo que tiene que ver con las exigencias y los desafíos que la educación virtual en estos tiempos está planteando al docente. Y lo traigo fundamentalmente porque realmente en estos tiempos, ¿no?, en que se instaló, fundamentalmente en que aparece la pandemia y se instala, ¿no es cierto?, y se decreta la cuarentena, la virtualidad se transformó en el medio a través del cual nosotros nos contactamos y empezamos a desarrollar nuestras clases. Y entonces ustedes hablan de que las exigencias y los desafíos que plantea es conocer nuevas herramientas digitales y sostener y consolidar el vínculo pedagógico. En este sentido, yo agrego que al conocimiento de las herramientas digitales y, por supuesto, la ponderación, el sostenimiento y la consolidación del vínculo pedagógico, es importante integrar el cómo, el qué y a quiénes. ¿Saben por qué? Porque desde el momento en que se instaló la educación virtual,
porque se vio interrumpida la educación presencial, toda la enseñanza presencial, prácticamente las prácticas, lo que teníamos planificado a nivel de la presencialidad, se trasladó a la virtualidad. Y entonces también nos interesamos en el cómo, es decir, en realmente los docentes hicimos un gran esfuerzo, ¿no es cierto? Un increíble esfuerzo, y empezamos como podíamos a investigar, a conocer, a intercambiar con pares, a apropiarnos de nuevas herramientas digitales. Y entonces empezamos a decir cuál es la actividad más adecuada, cuál es la actividad que más puede motivar a nuestros alumnos. En unos días nos encontramos discutiendo, ¿no? Cuál era la herramienta más apropiada, la plataforma más apropiada para poder asegurar nuestras clases. Es decir, el cómo, didácticamente hablando, se apropió prácticamente de la educación virtual en estos meses. Y por supuesto que en simultáneo, ¿no?, apareció el qué. Debemos, por supuesto, seleccionar los contenidos, empezar a ponderar los contenidos, porque había contenidos que tampoco se adecuaban a la virtualidad y hubo que hacer también una selección de contenidos. Por supuesto que respetando el plan de cátedra y respetando, ¿no es cierto?, el diseño curricular. Pero fundamentalmente aprendimos en estos meses, ¿no?, a trasladarnos a la virtualidad, buscando, ¿no?, probando, ensayando, reajustando y recreando nuevas herramientas digitales, teniendo presentes a nuestros alumnos, el a quiénes, cómo aprendían nuestros alumnos, ese vínculo pedagógico. Es decir, en estos tiempos en que la virtualidad, según dicen muchos, ha venido para quedarse, ¿sí?, realmente tenemos que tener en cuenta en nuestras prácticas de enseñanza, tienen que tener más que nunca esos tres pilares. El cómo es muy interesante, es muy importante, ¿no es cierto? El qué, pero no olvidar a nuestros alumnos, ¿sí? Tal vez algunas herramientas digitales son muy adecuadas para algunos alumnos, mientras otras lo son para otros, conforme a sus propios estilos de aprendizaje. ¿Mm? Y quiero terminar con esta, realmente con esta reflexión de una pedagoga argentina que en estos tiempos de cuarentena habla de reinventar la clase. Ella dice que debemos lograr prácticas de enseñanza que tengan sentido pedagógico, y yo le agrego, por supuesto, que sentido didáctico, que potencie el aprendizaje, que capte, por supuesto, la motivación, la atención de nuestros alumnos, en tiempos de virtualidad, dice la autora, y para cuando volvamos a la presencialidad. Esta nueva realidad nos exige reinventar la clase. Y reinventar la clase es apropiarnos de esas herramientas digitales con un sentido didáctico, teniendo en cuenta la característica, el estilo de nuestros alumnos y sobre todo, agrego, fortaleciendo el vínculo pedagógico que ya con ustedes especialmente hemos empezado a construir desde la presencialidad. Esto es todo lo que tengo para brindarles en la clase de hoy. Nos encontramos en 15 días y me iré comunicando vía mail con cada uno de ustedes para ir dándole el formato final a la clase y así de esa manera puedan tener la oportunidad de dar sus prácticas en un primer momento a través de la virtualidad hasta que recuperemos la presencialidad. Como siempre les digo, ha sido un gusto encontrarme con ustedes y nos encontramos en 15 días. Tengan ustedes muy buenas tardes.